y vómito, frecuentemente relacionada con la diabetes. Ese es el tema que vamos a platicar justo en esta transmisión. Así es que, amigos, todos sean bienvenidos, porque definitivamente esta es una situación que muchos de nosotros estamos interesados en conocer, porque la población que vive con diabetes frecuentemente se encuentra batallando con problemas del dolor de estómago, náuseas y vómito. Y bueno, pues a esto debes de saber que muchos expertos lo llaman gastroparesia diabética. ¿Esto qué significa? Es propiamente un retraso en el vaciamiento gástrico que hace que los alimentos permanezcan mucho tiempo en el estómago. Algo que quiero resaltar y por qué razón lo estamos desarrollando justamente en estas transmisiones es porque realmente es una situación que ya afecta hasta 1/3 de las personas que viven con diabetes. Entonces es súper frecuente que estén batallando con este problema. Normalmente la gente o el paciente lo llega a relacionar y dice, es que yo no entiendo por qué tengo tantas náuseas, por qué vomito, por qué me duele el estómago. Y una de las explicaciones, entre muchas que existen, obviamente es esta condición de gastroparesia diabética. Son palabras engorrosas, llegan a ser confusas y complicadas, pero realmente ahorita te voy a explicar de qué se trata. Existen factores de riesgo importantes y definitivamente en la comunidad que vive con diabetes es principalmente la diabetes descontrolada. Tenemos que saber que el esófago es un conducto, un tubo que va dirigido desde la cavidad oral y que llega al estómago. Cuando una persona introduce alimentos a su cuerpo, pues obviamente el alimento desciende y llega hasta el estómago. El estómago, quiero que imaginen que es una licuadora que tiene la capacidad de hacer lo que es propiamente una serie de movimientos que le dan oportunidad a que el alimento sea de alguna manera destruido. Entonces, bueno, el alimento ingresa al esófago, se dirige a través de este al estómago y, bueno, obviamente el objetivo es que se lleve a cabo la digestión, que es un proceso mediante el cual el cuerpo descompone los alimentos. ¿Con qué fin? Con obtener, obviamente, nutrientes y energía que le den la oportunidad de que el cuerpo trabaje perfectamente bien. Como les comentaba, el estómago es como una licuadora que cuando llegan los alimentos, propiamente los músculos del estómago van a romper en trozos pequeños al alimento que nosotros masticamos previamente y que pasó por este tubo esofágico. Ahora, como les comentaba, el estómago puede agitar los alimentos y bueno, aquí algo interesante es que el músculo se llega a contraer nuevamente para que ahora los alimentos que están en el estómago puedan pasar directamente al intestino. Una vez que han pasado al intestino, son fácilmente absorbibles y pues obviamente nos dan la oportunidad de que obtengamos elementos valiosos para la condición nutricional de los pacientes. Como les mencionaba, la gastroparesia, los músculos del estómago se contraen, pero de una manera muy débil. Habíamos platicado que el estómago es como una licuadora y cuando los músculos de esta licuadora lo hacen de una manera lenta, pues obviamente el problema empieza a desarrollarse. Los músculos, inclusive hay pacientes que ya no generan contracciones y obviamente los alimentos van a permanecer mucho tiempo en el estómago. Entonces, pues no es lo más recomendable que el paciente esté batallando con esto y obviamente pues que esté relacionado con los niveles de glucosa elevados. Como mencionamos, muy frecuentemente el paciente que está batallando con una gastroparesia o un dolor en el estómago relacionado con náuseas y vómito va a manifestar claramente las náuseas. O sea, el paciente puede tener náuseas y no justifica el por qué. Puede tener el vómito frecuentemente, que es una manifestación también de una situación como estas. Y algunos pacientes llegan a mencionar que sienten saciedad temprana. ¿Qué es esto? Que comen poquito alimento y se sienten satisfechos.
El sentirse llenos después de consumir bocados pequeños, pues obviamente a nosotros como profesionales de la salud nos ponen alerta y uno dice, wow, probablemente este paciente está batallando con este problema. Ahora, ¿es todo lo que van a manifestar? No. Existen pacientes que pueden hablarnos de una hinchazón propiamente en el abdomen, se sienten así como muy abultados. Muchos podrían dejar de tener hambre y obviamente esto pues tampoco es saludable porque un paciente que no consume suficiente alimento puede provocar que los niveles de glucosa desciendan de una manera importante y obviamente evolucionar a convertirse a una hipoglucemia grave. Ahora, tomemos en cuenta que también pudiera provocar el incremento de glucosa inesperado por la liberación de glucosa hepática. Entonces, cuando un paciente se está enfrentando a eso, pues obviamente se está enfrentando a complicaciones alternas a esta situación. Ahora, muchos pacientes alcanzan a manifestar una baja de peso. ¿Por qué? Porque la alimentación no es adecuada, ¿ok? Obviamente hay quien dice, ay, es que me arde muchísimo el pecho y llegan a manifestar la sensación de acidez gástrica. Entonces, pues obviamente una sensación así es sumamente incómoda. También hay pacientes que llegan a manifestar reflujo, lo cual es súper desagradable y que obviamente es peligroso porque al paciente lo pone en una propensión mayor a ciertas complicaciones. Ahora, llegan a haber espasmos estomacales que al paciente le llegan a generar mucho dolor y a veces no entiende el por qué y obviamente pues va a estar directamente relacionado con esta complicación, la gastroparesia diabética. También llega a manifestarse un claro dolor abdominal que llega a ser difícil identificar, o sea, llega a ser complicado con precisión dónde está. Entonces, este dolor abdominal puede permanecer mucho tiempo y llega a ser suficientemente incómodo. Ahora, ¿la gastroparesia tiene cura? La verdad es que no tiene cura. Es una afección crónica que pudiera durar absolutamente toda la vida. Pero la ventaja más importante que tenemos ante esta complicación es que normalmente puede aumentar, podemos tener la oportunidad de controlarla. Obviamente el tip más importante para de alguna manera resolver esta gastroparesia que es sumamente incómoda y molesta para los pacientes es evidentemente controlar los niveles de glucosa, que fueron los principales responsables de este incremento. Ahora, obviamente cuando el paciente empieza a controlar sus niveles de glucosa, va a mejorar su función intestinal y podría llegar inclusive a aliviar una importante manifestación de sus síntomas. Entonces, definitivamente llega a ser una herramienta muy, pero muy valiosa. Ahora, sí tenemos que conocer los rangos objetivos de la presencia de glucosa en la sangre. Si el paciente no sabe cuáles son las metas, pues obviamente no va a saber qué está bien y qué está mal. Hemos platicado que evidentemente lo ideal es que el paciente tenga reportes de glucosa en ayunas en valores que oscilen entre 80 hasta 130. Y se ha sugerido que los alimentos, antes del consumo de los alimentos, principalmente del desayuno, de la comida o la cena, el paciente tenga valores similares a los que mencioné, entre 80 hasta 130. Y se ha sugerido que el paciente después de desayunar, de comer o de cenar, estrictamente 2 horas después, debe de tener sus niveles de glucosa abajo de 180. Ahora, ¿qué más puede hacer el paciente ante esta complicación tan incómoda? Obviamente tienen que hacer un plan de alimentación muy objetivo. Tenemos que obviamente acompañarlo de actividades como el ejercicio para que más fácilmente bajen los niveles de glucosa y hacer uso de medicamentos que nos den la oportunidad de mejorar nuestro metabolismo e inclusive controlar los niveles de glucosa, ¿verdad? Ahora, hay medicamentos para el estómago que favorecen el vaciamiento más rápido y pueden disminuir inclusive los síntomas de las náuseas. Pero obviamente estos medicamentos tienen que ser seleccionados en base específica
a la situación de cada paciente. Entonces, no podemos generalizarlos, obviamente van a ser que estén muy específicos, pero sobre todo tenemos que determinar con certeza que el paciente está viviendo esta gastroparesia. Siempre les he comentado a mis pacientes, es sumamente importante que practiquen planes de alimentación personalizados. ¿Por qué? Porque estos planes de alimentación personalizados llegan a ser lo suficientemente buenos para ayudar a combatir la gastroparesia, ¿ok? Entonces es súper importante que los practiquen. ¿Quién es la persona ideal para poder de alguna manera ayudarnos a obtener este objetivo? Pues obviamente el nutriólogo experto en diabetes. También es conveniente que tengamos un peso saludable, porque el peso saludable, por donde lo vean, nos va a ayudar muchísimo al control de nuestra salud. Y también es importante estar bajo atención médica. Supervisión médica siempre será la mejor opción. Ahora, aunque esta transmisión no sustituye en absoluto una consulta médica, sí tengo que resaltar que vale la pena compartirlo porque existen muchas personas que están viviendo con diabetes o con prediabetes y que finalmente van a empezar a batallar con este problema. Si el paciente concientiza la importancia que tiene el control de su glucosa, definitivamente va a poder gozar de mucha, pero de mucha salud. Entonces aquí yo sí los invito a que sean muy cuidadosos y que busquen la manera de compartir. Compartan en su país, en su estado. Si tú eres de Sonora, de Chihuahua, de Nuevo León, de Tamaulipas, si tú eres por ejemplo, de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco, si eres de Veracruz, si eres de Cuernavaca, Morelos, si tú eres de Yucatán, si tú eres de Chiapas específicamente, si tú eres de Tabasco, no sé si ya lo mencioné, de Oaxaca o Guerrero, o cualquier otro estado que yo no haya mencionado, por favor, comparte en tu estado. Si tú vives en otro país, ayúdame a compartir, por favor, porque esta información es muy valiosa y créeme que puede cambiar el destino de muchas personas. Y también, otra cosa más, si tú tienes un amigo, un conocido, un compadre, un vecino, un esposo o algún familiar en los Estados Unidos, por favor compártele esta información, aún él no tenga diabetes. Porque seguramente él sí conoce a un latino que cursa con este problema y que podría ayudarlo a obtener información valiosa para la toma de mejores decisiones. De verdad, a mí me lastima mucho que mis latinos, mis hispanos, estén justamente allá y que no tengan la oportunidad de atenderse. Existen muchos factores, los hemos platicado, la barrera del idioma es muy importante, los costos, pero esta información nos puede ayudar a delimitar las razones del por qué podrían estar pasando una situación como esta y la concientización del control de su diabetes para que justo esto no evolucione a situaciones aún más incómodas. Es que por favor, compartan. Y acuérdense que aquí tenemos médicos especialistas en control de diabetes, que tenemos especialistas en dolor neuropático, nutriólogos expertos en diabetes, podólogos expertos en pacientes con diabetes, cardiólogos, por supuesto, ortopedistas, médicos especialistas en la circulación. Entonces, por donde lo vean, tenemos un número muy importante de profesionales que nos ayudan a que ustedes puedan preservar la salud y el bienestar. Y qué mejor sería que ustedes me hicieran el favor más grande de compartir para que más personas se puedan atender. Si quieren los teléfonos, arriba del título están los teléfonos, o simplemente agarren su celular, dénselos al millennials más cercano que vean, a los chavitos, a la gente joven. Oye, hijo, pásame por favor el teléfono de la doctora Meli, quiero agendar una cita. Pueden ser presenciales, pueden venir, o pueden ser virtuales, con muchísimo gusto. Pero si ustedes no les saben picar el teléfono, acérquense al chaval más chaval y díganle abiertamente: ¿qué onda, mijo? ¿Me ayudas? Porque quiero sacar ese teléfono, ¿vale? Así es que cuídense mucho, que Dios los bendiga, me los conserve y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Los amo infinitamente, de verdad, los amo. Cuídense. Nos vemos.